Despacho 4 del 22, Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, declaración, conmemórase el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Nos sumamos como lo hace la inmensa mayoría del pueblo argentino a este homenaje en un número que impacta. Ya han pasado 40 años. Decía de este homenaje a los soldados argentinos que cayeron en la Guerra de Malvinas y el Atlántico Sur, y en los que volvieron, a nuestros queridos veteranos, que no quieren ser tratados como pibes, que no quieren ser tratados como conscriptos. Si se habla con ellos, ustedes sabrán, muchos de ustedes, porque muchos lo harán, hay distintas organizaciones, quieren ser tratados como soldados, que es lo que fueron. Y eso es lo que estamos homenajeando hoy. Yo el otro día, cuando se habló del 24 de marzo, hablaba de tres fechas que incidieron dramáticamente en la época que nos toca vivir en estos últimos 40 años, que fue efectivamente el 24 de marzo, el 2 de abril, cuando comienza la Guerra de Malvinas, y la recuperación de la democracia, la elección de octubre del 83. Para bien en algunas cosas, para mal en otras, como es la vida, son tres fechas que determinaron, influyeron, moldearon la época que todavía estamos viviendo. Y el paso del tiempo ha transformado, como transforma continuamente el presente y como uno tiene perspectivas del futuro distintas en la medida que pasa el tiempo, también reflexiona sobre el pasado. Y a mí me parece que con la Guerra de Malvinas ha pasado de alguna manera eso. Permítanme, con todo respeto, dejar algunas reflexiones sobre el tema. Hay situaciones paradojales cuando se habla del tema de la Guerra de Malvinas. En realidad se habla de la gesta de Malvinas. Yo creo que hay que saber diferenciar. Para mí no hubo ninguna gesta de parte de los que decidieron, la invasión que se concretó el 2 de abril. Hasta el desembarco no hubo ninguna gesta. Yo sinceramente estoy de acuerdo con lo que planteó un diputado y creo que lo decimos todos y lo sabemos porque hay documentación histórica, que la invasión, si bien estaba decidida mucho antes de la movilización del movimiento obrero el 30, 2 días antes, fue una excusa o fue un intento o fue un manotazo de ahogado de la dictadura frente a la apertura que ya se veía venir, después que pasó el momento más cruento y más terrible del autodenominado proceso de reorganización nacional. Entonces no es ninguna gesta eso. La gesta comenzó después del desembarco. La gesta es de los soldados. La gesta es de los que pelearon en inferioridad de todo tipo, con un ejército profesional, con recursos. Incluso los propios, algunos, no todos por supuesto, creo yo una minoría de oficiales en donde hay que incluir a los que pelearon con armas o con aviones de la guerra de Corea prácticamente, frente a aviones que ya en esa época tenían despegue vertical. E hicieron el 25 de mayo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y murieron. Fue la única de las tres fuerzas que perdió en combate oficiales, ¿no? O muchos oficiales. Pero la gesta de los que pelearon, no hay una gesta de Malvinas de los que decidieron.
Hay que diferenciar incluso dentro de los que pelearon. Los cobardes, los miserables que estaqueaban a los soldados argentinos, que se robaban los alimentos que las familias desde el continente y la inmensa cadena de solidaridad le enviaba a esos soldados. Y toda esa comida, como se demostró, estaba en el casino, como se dice, de los oficiales. Y a los soldados los estaqueaban con temperaturas bajo cero. A esos que eran valientes matando monjas o secuestrando madres que empezaban a buscar a sus hijos. Pero después fueron unas ratas cobardes que no dispararon un solo tiro en las Georgias. No es lo mismo. No es lo mismo. No fueron lo mismo los que desembarcaron y los que pelearon ahí. Nuestro conflicto no es con un pueblo. Y cuando digo un pueblo, hablo de los que hoy viven en Malvinas. Nuestro conflicto, evidentemente, más allá de que algunos diputados, con todo legítimo derecho, teniendo siempre una visión más totalizadora, con una gran carga ideológica, que está muy bien, yo la respeto, pero nuestro conflicto, más allá del FMI, más allá de lo que ha hecho cada gobierno, es que condenamos el colonialismo y el imperialismo. En esta manifestación, probablemente, no como quisieran algunos partidos de manera integral. Algunos lo harán más y otros menos. Nuestra lucha es contra eso. Eso es lo que reclaman todos los gobiernos constitucionales desde Alfonsín para acá, en los foros internacionales y en las Naciones Unidas. A mí, sinceramente, presidente, y yo creo que un poco a todos, nos genera bronca que el tono de la sesión tenga estas características, porque habla también de la decadencia en la que estamos. En la medida que pasan los años, se van metiendo los conflictos lógicos que tienen las democracias, en los conflictos intensos, como lo llaman algunos, la grieta. La verdad, sinceramente, a mí, hoy se lo decía recién a Diego García Vila, debemos hacer, nuestro interbloque debería ser una autocrítica por no tener la perspicacia para hacerlo, si bien obviamente se puso la bandera, y también a los que tienen el cartel celeste y blanco con las Malvinas, de por ahí no querer buscar un consenso, porque la verdad es que esos carteles hoy deberían estar por decisión de todos en todas las bancas de esta legislatura. Es decir, esto es algo que nos une, más allá de la visión totalizadora que, insisto, yo la respeto, esto es algo que nos une, esto nos une. Y la verdad que es... Sí, claro que lo voy a poner. Porque esto es algo que nos debería unir a todos. Esto es algo, le agradezco al diputado Amor, porque esto es algo que debería unirnos a todos. Malvinas debería ser uno, más allá de hacer el listado de errores y horrores que han tenido, nada, porque la democracia argentina es una democracia joven, porque los que gobiernan son humanos. Permítame un segundito más, presidente. Enumerar todos los errores y usarlos para este debate. Yo digo, este 2 de abril, como todos los 2 de abril, desde que se sancionó la ley, este es un homenaje a los que cayeron en la guerra de Malvinas, a los veteranos, a los casi 500 que se han suicidado desde la guerra. Entonces, si nosotros le preguntáramos a los veteranos, y vienen al recinto y ven esta sesión, en donde todos nos tiramos la grieta por la cabeza, que tendremos o no razón para hacerlo, tendremos nuestras convicciones, vivimos en democracia, representamos al pueblo, nos votaron y acá podemos decir lo que queremos, más allá de que algunos se enojen. Pero, ¿qué es lo que pueden pensar? Nosotros, que fuimos a pelear, nosotros que nos bancamos, que los que nos mandaban nos estaquearan,
Y ustedes 40 años después acá se están tirando chicanas y peleas sonzas. Realmente parecemos... Es de un infantilismo político, y me hago cargo, es una autocrítica también. Deberíamos tener una visión distinta de esto. Debería ser un armisticio político. Este tema, mire, yo le voy a decir una cosa aún más polémica. Yo coincido mucho en materia de Malvinas con la política exterior, sí, específica de Malvinas, con la política exterior que tuvo gran parte del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Y muchos diputados del PRO, porque yo he sido diputado nacional, y diputados radicales, hemos sostenido, hemos convivido, fíjense cómo hemos involucionado, estoy hablando de 8 o 9 años atrás, delegaciones de diputados y de senadores nacionales, viajando a países europeos para interpelarlos en sus propios congresos nacionales y parlamentos, trabajando juntos, porque ¿saben qué? Se lo quiero decir a propios y ajenos, una política exterior, diplomática, tranquila, como manda la primera cláusula transitoria de la Constitución, que hay que recuperar las Malvinas en paz, a través de las gestiones diplomáticas. Esto se mide como un partido de fútbol por goles. Bueno, la política exterior, cuando hay un conflicto de esta naturaleza, se mide por la cantidad de países que te apoyan. ¿Y por qué yo mido bien y creo que ha sido exitosa la política? Porque sin generar ningún conflicto, ha aumentado la cantidad de países que en los foros internacionales aislaron a Inglaterra, y no es Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, para que nos quedemos tranquilos algunos, ¿no? Estoy hablando de muchos más países. Y eso fue mérito no solo de un gobierno, sino que hubo política de Estado. Los radicales, muchísimos, apoyaron eso, y los diputados del PRO, senadores del PRO, ¿sí? Macristas, claramente macristas, como el senador Pinedo. Y eso fue tomado como política de Estado. Entonces hay que sacar enseñanzas de eso. Entonces, no contaminemos a Malvinas con el tema de la grieta. No lo contaminemos, porque la política argentina ha hecho mucho a lo largo de la historia. Yo como socialista quiero reivindicar a Palacios, que fue el que sacó de la cúpula de la diplomacia el debate de Malvinas. Logró la sanción de una ley para que un libro de Malvinas traducido de Paul Groussac, que detalló con precisión, presidente, cuáles eran las causas por las cuales Argentina tenía el legítimo derecho de pelear por la soberanía frente a la potencia colonial en ese momento, Inglaterra. Y eso llegó a cada una de las bibliotecas populares de Argentina. Y eso después fue continuado por Irigoyen, por Perón, por Alfonsín y por el gobierno que recién hablaba. Entonces, tenemos que tener un poco de grandeza. Me parece que si además vamos a votar una declaración, con esto sí termino, que tuvo agregados y que todos coincidimos que estaba bien hacerlo, ¿cómo puede ser que en el debate tengamos tanta disparidad de criterio? Entonces, homenajemos como corresponde a quienes pelearon, a quienes sobrevivieron, a quienes se suicidaron por no soportar lo terrible que es enfrentar una guerra, para que las Malvinas sigan estando en el corazón de todos los argentinos y de todas las argentinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Amor. Les recuerdo que les quedan 3 minutos a su bloque. También pidió la palabra la diputada Tieso. Tiene la palabra el diputado Amor. Ok, diputado Amor, adelante. Se lo agradezco, presidente, no 3, sino 1 exactamente. Y por eso, y en continuidad con lo que acaba de decir mi amigo de muchos años, Roy Cortina, hago una moción de orden, presidente, para que en el día de hoy, ya que tengo 1 minuto, hagamos 1 minuto de silencio por los combatientes de Malvinas, por los que murieron y por los que están vivos y por sus familiares.